¿Qué hace un niño cuando siente que el mundo a su alrededor se rompe y nadie parece escucharlo? Afuera, la noche caía como un manto pesado. El viento golpeaba las ventanas con la misma fuerza con la que la vida golpeaba su pequeño corazón. Y, en una casita olvidada por el pueblo, un niño de apenas 7 años se arrodillaba junto a su cama, con las manos juntas y los ojos cerrados, con una seriedad que ningún niño debería conocer. No había juguetes tirados por el suelo. No había risas. No había calor, solo el silencio, y un pedido que él repetía todas las noches, sin faltar ni una. Dios, por favor, haz un milagro en mi familia. Lo decía bajito, para no despertar a su madre frágil y para no enfrentar el eco de un hogar que hacía mucho había dejado de ser hogar. Samuel no pedía regalos, no pedía luz, no pedía Navidad. Pedía algo que apenas sabía nombrar, una esperanza. Tenía 7 años, pero sus ojos cargaban el peso de alguien mucho mayor. Su rostro delgado reflejaba noches sin cena completa, días enteros esperando que alguien preguntara cómo estaba. Su ropa, aunque limpia, estaba desgastada en los bordes, y sus manos, pequeñas y frías, se apretaban con fuerza mientras pronunciaba las mismas palabras que había aprendido de su abuela años atrás, cuando ella aún vivía. Si tú existes, Dios, ayúdanos. Esa noche, la víspera de Navidad, algo en el aire era distinto. Quizás era el frío más intenso, quizás era el silencio más profundo, o quizás era que Samuel, por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus palabras no llegaban a ningún lado. Se levantó despacio, con cuidado de no hacer ruido. La casa estaba sumida en penumbras. Desde el cuarto de su madre no llegaba ningún sonido, ni un suspiro, ni un movimiento, y eso lo asustaba más que cualquier grito. Hacía días que ella apenas se levantaba. Hacía días que no cocinaba, que no lo miraba a los ojos, que no decía su nombre con esa dulzura que él recordaba de tiempos mejores. Samuel no entendía del todo qué era la tristeza que habitaba en los adultos, pero sabía reconocerla. La veía en los hombros caídos de su madre, la escuchaba en los silencios largos, la sentía en el vacío que dejaba su padre cada vez que no regresaba a casa. Samuel caminó descalzo hasta la puerta de la habitación de su madre. Empujó apenas, despacio. La luz de la luna entraba tímida por la ventana rota, iluminando la silueta inmóvil sobre la cama. «¿Mamá?» Nada. «Mamá, ¿estás bien?» Silencio. El corazón de Samuel comenzó a latir con fuerza. Se acercó más. La tocó con cuidado en el hombro. Estaba fría. Demasiado fría. «Mamá, por favor». Entonces ella se movió apenas. Un gemido débil salió de sus labios, pero no abrió los ojos. Samuel sintió que el aire se le escapaba del pecho. No sabía qué hacer. No sabía a quién llamar. No había teléfono en la casa. No había vecinos cerca. Y su padre llevaba semanas sin aparecer. El pánico lo invadió. Pero junto al pánico llegó algo más. Una determinación extraña, impropia de un niño de 7 años. Una certeza de que no podía quedarse allí, esperando que las cosas mejoraran solas. Regresó a su cuarto y buscó debajo de la cama una caja pequeña de cartón. Dentro guardaba sus tesoros, un dibujo que había hecho en la escuela, una piedra lisa que había encontrado en el río y una vela blanca que su abuela le había dado antes de morir. «Cuando todo esté oscuro», le había dicho ella, «enciende esta vela y pide con el corazón. Dios siempre escucha a los niños». Samuel tomó la vela entre sus manos. Estaba apagada. No tenía con qué encenderla. Pero aún así, la apretó contra su pecho como si fuera lo único que lo conectaba con algo más grande que él. También tomó el dibujo. Era un paisaje sencillo. Una casa, un árbol, una familia tomada de las manos. Lo había hecho semanas atrás, cuando la maestra les pidió que dibujaran lo que más deseaban. Samuel no dibujó juguetes ni fiestas. Dibujó lo que ya no tenía. Se vistió rápido con lo primero que encontró, un suéter demasiado grande, un pantalón raído, zapatos que le apretaban pero que aún servían,
Y salió. Afuera, la tormenta rugía con furia. El viento arrancaba hojas secas de los árboles, las lanzaba contra las paredes, silbaba entre las rendijas de las casas cerradas. El cielo estaba negro, sin estrellas. La lluvia comenzaba a caer, fina y helada, como agujas invisibles que pinchaban la piel. Samuel caminó por el sendero de tierra que llevaba hacia el centro del pueblo. No sabía exactamente a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse quieto, que si se quedaba, su madre podía morir, que si no hacía algo, el milagro nunca llegaría. Pasó frente a casas cerradas, con ventanas oscuras y puertas que parecían decir, «Aquí no hay lugar para ti». Pasó frente a un perro que ladraba desde un patio, asustado por la tormenta. Pasó frente al puente de madera que crujía bajo el peso del viento. Y entonces a lo lejos vio algo, una luz, pequeña, tenue pero constante, una ventana iluminada en medio de la oscuridad. Samuel se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. La lluvia mojaba su rostro, sus manos, su ropa. Pero él no sentía el frío, solo sentía una extraña certeza. Esa luz no estaba allí por casualidad. Esa luz era una señal. Apretó la vela apagada contra su pecho y comenzó a caminar más rápido, como si algo invisible lo guiara, como si alguien, desde algún lugar que no podía ver, le estuviera diciendo, «Ve hacia allí, ve y confía». La casa era pequeña, antigua, con paredes de adobe y un techo de tejas desiguales. La puerta de madera estaba cerrada, pero la luz de la ventana de la cocina brillaba cálida, dorada, invitante. Samuel se acercó despacio. Sus piernas temblaban, no sabía si por el frío o por el miedo. Se detuvo frente a la puerta, levantó la mano y tocó. Una vez, 2 veces, 3 veces. Nadie respondió. Tocó de nuevo con más fuerza. Escuchó pasos lentos del otro lado. Una voz de mujer, cansada, desconfiada. «¿Quién es?» Samuel tragó saliva. Su voz salió pequeña, quebrada. «Por favor, necesito ayuda». Hubo un silencio largo. Luego el sonido de un cerrojo abriéndose. La puerta se entreabrió apenas, dejando escapar un hilo de luz dorada. Y allí, del otro lado, apareció el rostro de una mujer mayor. Tenía el cabello recogido, la piel clara, los ojos cansados pero bondadosos. Vestía ropa sencilla, un chal sobre los hombros. Y cuando vio al niño empapado, tembloroso, sosteniendo una vela apagada y un dibujo arrugado, su expresión cambió. «Dios mío, ¿qué haces aquí, niño?» Samuel la miró directamente a los ojos, y con una voz que apenas podía sostener, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Señora, ¿Dios vive aquí?» La mujer se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en ese instante, sin saberlo aún, 2 soledades acababan de encontrarse. 2 rezos sin respuesta acababan de cruzarse en medio de la tormenta. Y un milagro, disfrazado de un niño mojado y una anciana solitaria, comenzaba a tejerse en silencio. Y si esta historia despertó recuerdos que aún duelen, o momentos que merecen ser guardados, quiero invitarte a algo muy especial. Creé un cuaderno de memorias que sanan el alma, un espacio para escribir, soltar, recordar y reencontrarte contigo misma. Son páginas llenas de preguntas profundas, suaves, como estas historias que contamos aquí. Si sientes que tu corazón está listo, encuéntralo en el enlace y regálate este momento de sanación. Hay noches en las que el silencio pesa tanto que se vuelve compañía. Y para doña Elena, esa Nochebuena no era diferente a las anteriores. Silenciosa, vacía, larga. Llevaba años viviendo sola en aquella casa pequeña, con sus paredes de adobe que guardaban más recuerdos que muebles. Cada rincón le hablaba de tiempos mejores. La mesa donde su esposo solía sentarse a leer el periódico. La silla junto a la ventana donde ella bordaba mientras él tarareaba canciones viejas. La cocina donde preparaban cenas sencillas pero llenas de risas. Todo eso había quedado atrás. Ahora solo quedaba ella, y el eco de su propia respiración. Esa noche, como todas las demás, Elena había encendido la luz de la cocina.
No porque necesitara cocinar, no porque esperara visitas. La encendía porque le daba la ilusión de que alguien en algún lugar pudiera verla y recordar que ahí vivía alguien, que aún existía. Era una luz pequeña, cálida, que apenas iluminaba la mesa de madera y el viejo fregadero. Pero en medio de la tormenta que azotaba el pueblo, esa luz era la única que brillaba en toda la calle. Elena estaba sentada junto a la ventana, envuelta en un chal de lana, mirando la lluvia caer sin piedad. Escuchaba el viento golpear las tejas, el crujir de las ramas, el silbido constante que parecía querer llevarse todo a su paso. Pensaba en su hija. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hablaron? 3 años, tal vez 4. No recordaba bien, solo recordaba las palabras duras, el portazo, la promesa de no volver. Y desde entonces, nada. Ni una llamada, ni una carta, ni siquiera en Navidad. Elena había intentado escribirle varias veces. Había empezado cartas que nunca terminaba. Había levantado el teléfono y colgado antes de marcar, porque el orgullo duele, porque el silencio, a veces, se vuelve más fácil que la verdad. Pero en noches como esa, cuando el mundo parecía más oscuro, Elena se preguntaba si su hija también estaría sola, si también miraría por la ventana esperando algo que no llegaba, si también rezaría, aunque fuera en silencio, por una señal. Elena no era una mujer muy religiosa, o al menos no lo era desde hacía mucho tiempo. Había dejado de ir a misa después de que su esposo muriera. Había dejado de rezar cuando sintió que sus oraciones rebotaban contra el techo y no llegaban a ningún lado. Pero en el fondo, en un rincón escondido de su corazón, aún guardaba una fe pequeña, una fe cansada, pero viva. Por eso encendía la luz cada noche. Por eso dejaba la puerta sin llave, aunque ya no esperara a nadie. Por eso, cuando escuchó los golpes suaves en la puerta, su corazón dio un salto extraño. Un salto que no daba hacía años. Al principio pensó que era el viento, pero los golpes se repitieron, más insistentes, más reales. Elena se levantó despacio, con las rodillas que le crujían por la edad y el frío. Caminó hacia la puerta con cautela. En un pueblo tan pequeño, nadie tocaba puertas a esas horas, y menos en medio de una tormenta. «¿Quién es?», preguntó, con la voz más firme de lo que se sentía. Del otro lado llegó una voz pequeña, temblorosa, apenas audible por encima del rugido del viento. «Por favor, necesito ayuda». Elena frunció el ceño. Era la voz de un niño. Abrió la puerta apenas, dejando que la cadena de seguridad quedara puesta, y lo que vio le cortó la respiración. Un niño, pequeño, delgado, empapado hasta los huesos. Su ropa goteaba agua sucia. Su cabello estaba pegado a la frente. Sus labios temblaban de frío, y en sus manos apretaba 2 cosas con una desesperación que partía el alma: una vela blanca apagada y un dibujo arrugado. Pero lo que más impactó a Elena fueron sus ojos. Esos ojos oscuros, profundos, llenos de una tristeza que ningún niño debería cargar. «Dios mío, ¿qué haces aquí, niño?», susurró Elena, sin poder creer lo que veía. El niño la miró directamente, y con una voz que parecía salir de lo más hondo de su pequeño ser, preguntó algo que Elena jamás olvidaría. «Señora, ¿Dios vive aquí?». Elena se quedó paralizada, no por la pregunta en sí, sino por la forma en que fue hecha, con fe, con esperanza, con la certeza de alguien que había llegado al final de sus fuerzas y aún así seguía buscando. ¿Qué dijiste?», murmuró Elena, todavía sin poder procesar lo que estaba pasando. El niño repitió, ahora con los ojos llenándose de lágrimas. «Vi la luz de su ventana, pensé que tal vez aquí vivía Dios, o alguien que pudiera escucharme». Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba, algo viejo, endurecido, olvidado. Quitó la cadena de inmediato y abrió la puerta de par en par. «Entra, hijo, entra ahora mismo». El niño entró tambaleándose, dejando un rastro de agua en el suelo de madera. Elena cerró la puerta detrás de él y lo guió hasta la cocina, donde la luz dorada lo envolvió como un abrazo cálido. «Siéntate aquí», le dijo,
señalando una silla junto a la estufa de leña. «Vas a enfermarte si te quedas así». El niño obedeció, pero no soltó la vela ni el dibujo. Los sostenía como si fueran lo único que le quedaba en el mundo. Elena buscó una manta vieja en el armario y la envolvió alrededor de los hombros del niño. Luego puso una olla con agua a calentar. No tenía mucho, un poco de té, algo de pan del día anterior, pero era todo lo que podía ofrecer. Mientras el agua hervía, Elena se sentó frente al niño y lo observó con atención. Parecía agotado, no solo por el frío o la tormenta, sino por algo mucho más profundo. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. El niño tardó en responder, como si no estuviera seguro de poder confiar. «Samuel». «¿Samuel?», repitió Elena, dejando que el nombre se asentara en su corazón. «Yo soy Elena. Y dime, Samuel, ¿por qué saliste de tu casa en medio de esta tormenta?». Samuel bajó la mirada. Sus labios temblaban, pero no de frío, de algo más grande, algo que llevaba guardado mucho tiempo. «Mi mamá no se despierta». Elena sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir con que no se despierta?». «Está en su cama». La toqué y estaba fría. Le hablé y no me respondió. Yo no sé qué hacer. Mi papá no está, no hay nadie más». Elena se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole fuerte. «¿Vives lejos de aquí?». «No sé. Caminé mucho, pero no sé cuánto». Elena miró hacia la ventana. La tormenta seguía rugiendo. No podía dejar a ese niño solo, pero tampoco podía quedarse sin hacer nada. «¿Y por qué viniste aquí, Samuel? ¿Por qué a mi puerta?». El niño levantó la vela apagada y la miró con una mezcla de tristeza y esperanza. «Porque mi abuela me dijo que cuando todo esté oscuro, debo buscar la luz. Que Dios siempre pone una luz para los que la necesitan, y la única luz que vi fue la suya». Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Cuántas veces había pensado en apagar esa luz? ¿Cuántas veces había sentido que no tenía sentido encenderla? ¿Cuántas veces había creído que nadie la vería? Y ahora frente a ella estaba la prueba de que alguien sí la había visto. Un niño perdido en la tormenta. Un niño que buscaba un milagro. Un niño que, sin saberlo, acababa de convertirse en el milagro de ella. Elena tomó las manos pequeñas y frías de Samuel entre las suyas. «No sé si Dios vive aquí, Samuel, pero sé que tú llegaste por algo, y no voy a dejarte solo». Samuel la miró con esos ojos inmensos, llenos de lágrimas contenidas. «¿Me va a ayudar?». Elena asintió con una determinación que no sentía hacía años. «Sí, hijo, te voy a ayudar, y vamos a ayudar a tu mamá también». Por primera vez en toda la noche, Samuel dejó escapar un suspiro, como si, por fin, pudiera respirar. Y en esa cocina pequeña, iluminada por una luz que se negaba a apagarse, dos almas rotas comenzaron a encontrar lo que llevaban años buscando sin saberlo: un propósito, una razón para seguir encendiendo la luz. Una razón para creer que los milagros no siempre llegan del cielo. A veces llegan mojados, asustados, sosteniendo una vela apagada y pidiendo, con el corazón en la mano, que alguien los escuche. Hay gestos que dicen más que 1000 palabras, y mientras Elena preparaba una taza de té caliente para Samuel, observaba cada uno de sus movimientos con una atención que no sabía que aún poseía. El niño seguía aferrado a la vela apagada y al dibujo arrugado. No lo soltaba. Ni siquiera cuando Elena le extendió la taza humeante, y él tuvo que hacer equilibrio para sostenerla con una sola mano. «Bebe despacio», le dijo Elena con suavidad. «Te va a calentar por dentro». Samuel obedeció. Cada sorbo parecía devolverle un poco de color al rostro, pero sus ojos seguían perdidos, como si estuviera físicamente allí, pero su mente siguiera atrapada en otro lugar, en esa habitación oscura, junto a su madre inmóvil. Elena se sentó frente a él, sin prisa. Sabía que no podía presionarlo, que los niños, cuando cargan miedo, necesitan tiempo para abrirse, necesitan sentirse seguros antes de soltar lo que llevan dentro. Así que esperó, y mientras esperaba, observó el dibujo que Samuel sostenía con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos.
¿Qué es eso que tienes ahí?, preguntó Elena, señalando el papel arrugado con un gesto delicado. Samuel bajó la mirada hacia el dibujo, como si acabara de recordar que lo llevaba consigo. «Este es algo que hice en la escuela». «¿Puedo verlo?». Samuel dudó. Pero algo en la voz de Elena, algo en su mirada cansada pero bondadosa, lo hizo confiar. Extendió el dibujo con manos temblorosas. Elena lo tomó con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Y cuando lo desplegó sobre la mesa, sintió que el corazón se le apretaba. Era un dibujo sencillo, hecho con crayones de colores. Una casa pequeña con un techo rojo y una chimenea humeante. Un árbol grande al lado con hojas verdes y un columpio colgando de una rama. Y en el centro, 3 figuras tomadas de las manos. Un hombre, una mujer, un niño. Todos sonreían. Elena tragó saliva. No hacía falta que Samuel le explicara qué significaba ese dibujo. Lo entendía perfectamente, porque ella también había dibujado algo parecido en su mente, 1000 veces, a lo largo de los años. Un hogar que ya no existía, una familia que ya no estaba completa, un sueño que se había roto en pedazos. «Es hermoso», susurró Elena devolviendo el dibujo con cuidado. «¿Qué te pidieron que dibujaras?». Samuel bajó la voz, casi avergonzado. «La maestra dijo que dibujáramos lo que más queríamos». Elena sintió un nudo en la garganta. «¿Y esto es lo que más quieres?». Samuel asintió despacio sin mirarla a los ojos. «Quiero que mi papá vuelva. Quiero que mi mamá sonría otra vez. Quiero que seamos como antes». Cada palabra era un golpe directo al corazón de Elena, porque reconocía ese anhelo. Esa desesperación silenciosa de querer volver a un tiempo que ya no existe, de querer reparar lo que se rompió. «¿Y la vela?», preguntó Elena, señalando la vela blanca que Samuel aún sostenía. «¿Por qué la trajiste contigo?». Samuel levantó la vela y la miró con una mezcla de tristeza y esperanza. «Mi abuela me la dio antes de morir. Me dijo que cuando todo esté muy oscuro, cuando sienta que nadie me escucha, encienda esta vela y pida con el corazón». Que Dios siempre escucha a los niños que piden con fe. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Conocía esa clase de fe, esa fe que nace del dolor, esa fe que se aferra a lo invisible porque lo visible ya no ofrece nada. «¿Y por qué no la encendiste antes de salir?». Samuel bajó la cabeza avergonzado. «Porque no tengo con qué. No hay fósforos en mi casa. Y yo pensé que si venía a un lugar donde hubiera luz, tal vez Dios me escucharía mejor». Elena cerró los ojos un momento, conteniendo el llanto. ¿Qué clase de niño piensa así? ¿Qué clase de soledad tiene que vivir un niño para creer que Dios solo escucha en los lugares iluminados? Se levantó despacio y caminó hacia la alacena. Buscó entre los cajones hasta encontrar una caja de fósforos vieja. Regresó a la mesa y se sentó frente a Samuel. «Dame la vela», le dijo con suavidad. Samuel la extendió con cuidado, como si estuviera entregando algo sagrado. Elena tomó un fósforo, lo encendió con mano firme y acercó la llama a la mecha de la vela. La pequeña llama cobró vida, titilante, cálida, dorada. La luz de la vela se sumó a la luz de la cocina, creando sombras suaves en las paredes. Y en ese instante, algo cambió en el ambiente, algo invisible pero real. Elena colocó la vela encendida en el centro de la mesa, entre ella y Samuel. «Ahora está encendida», dijo Elena con voz suave, «y voy a decirte algo que aprendí hace mucho tiempo, Samuel. Dios no necesita que estés en un lugar iluminado para escucharte. Él te escucha en la oscuridad, te escucha en el silencio, te escucha cuando nadie más lo hace». Samuel levantó la mirada, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «¿De verdad?». «De verdad. Y creo que por eso llegaste hasta aquí, porque alguien, en algún lugar te estaba escuchando, y te guió hasta esta puerta». Samuel observó la vela encendida como si fuera la cosa más hermosa que había visto en su vida. Y tal vez lo era, porque era la primera vez en mucho tiempo que algo en su mundo oscuro brillaba con esperanza. Elena se inclinó hacia adelante,
con la voz suave pero firme. Samuel, necesito que me cuentes todo. ¿Hace cuánto que tu mamá está así? El niño bajó la mirada. No sé. Tal vez desde esta mañana. O desde ayer. Ya no recuerdo bien. ¿Y tu papá? ¿Dónde está? Samuel apretó los labios. Una lágrima rodó por su mejilla. No lo sé. Hace semanas que no viene a casa. A veces llega tarde cuando ya estoy dormido, pero últimamente ya ni eso. Mi mamá dice que está trabajando lejos, pero yo sé que no es verdad. ¿Por qué dices eso? Porque cuando ella habla de él, llora. Y cuando llora, no duerme. Y cuando no duerme, se queda mirando la ventana como si esperara que él apareciera. Pero nunca aparece. Elena sintió una rabia silenciosa creciendo en su pecho. No contra el niño, no contra la madre, sino contra la vida. Contra las circunstancias que llevan a una familia a romperse así. Contra el dolor que nadie merece, pero que todos, de alguna forma, terminan cargando. ¿Y tú, Samuel? ¿Quién cuida de ti? Samuel se encogió de hombros. Yo me cuido solo. Preparo mi comida cuando hay. Voy a la escuela cuando puedo y por las noches rezo. ¿Rezas todas las noches? Sí, siempre pido lo mismo. Que Dios haga un milagro, que mi familia vuelva a ser como antes, que mi mamá se cure, que mi papá regrese. Que dejemos de estar solos. Elena tuvo que llevarse una mano al pecho para contener el dolor que sentía, porque reconocía esa oración. La había pronunciado ella misma, de formas distintas, durante años. Cuando su esposo murió, cuando su hija se fue, cuando se quedó sola en esa casa, preguntándose si alguien en algún lugar la recordaba. Samuel, dijo Elena con voz firme, voy a prometerte algo. No sé si puedo hacer un milagro, no sé si puedo arreglar todo lo que está roto, pero sí puedo hacer algo, y eso es no dejarte solo esta noche. Samuel la miró con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Va a venir conmigo? ¿Va a ayudar a mi mamá? Elena asintió sin dudar. Sí, vamos a ir juntos, ahora mismo. Samuel dejó escapar un suspiro tembloroso, y por primera vez desde que había llegado, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, tan breve, tan frágil, pero real. Elena se levantó y buscó su abrigo viejo, un paraguas roto pero útil, y una linterna que guardaba para emergencias. Se cubrió con el chal y miró a Samuel con determinación. Vamos, hijo, y no te preocupes, sea lo que sea que encontremos allá, lo enfrentaremos juntos. Samuel tomó la vela encendida con cuidado y la sostuvo como si fuera una antorcha sagrada. Y juntos, una anciana solitaria y un niño asustado salieron de nuevo a la tormenta. Pero esta vez, ninguno de los dos iba solo. Esta vez, llevaban algo que ninguno tenía al comenzar la noche. Una compañía, una luz compartida, y la certeza de que, aunque el mundo afuera rugiera con furia, adentro de ellos algo había comenzado a sanar. Algo pequeño, algo frágil, pero algo real. La tormenta no había cedido. Si acaso había empeorado. El viento azotaba con furia, arrancando ramas de los árboles y lanzándolas contra las casas cerradas. La lluvia caía en diagonal, helada y cortante, como si el cielo mismo estuviera llorando. Y en medio de ese caos, dos figuras avanzaban por el camino de tierra. Una anciana encorvada bajo un paraguas roto y un niño que sostenía una vela encendida, protegida por sus propias manos ahuecadas. Elena caminaba con dificultad. Sus rodillas protestaban con cada paso. Sus pies, acostumbrados a la comodidad de su casa, dolían dentro de los zapatos viejos. Pero no se detuvo. No podía, porque cada vez que miraba a Samuel, veía en sus ojos una urgencia que no admitía descanso. ¿Falta mucho?, preguntó Elena tratando de controlar su respiración. No, señora, ya casi llegamos. Es allá, después del puente. Elena miró hacia adelante y distinguió, apenas visible en la oscuridad, la silueta del puente de madera que cruzaba el pequeño arroyo. El agua corría más rápida de lo normal, hinchada por la lluvia.
Las tablas crujían bajo el peso del viento. Cruzaron con cuidado, paso a paso, aferrándose a la baranda inestable. Samuel iba adelante, guiando a Elena con una seguridad que no correspondía a su edad, como si hubiera hecho ese recorrido 1000 veces, como si conociera cada piedra, cada curva, cada sombra del camino. Y tal vez lo había hecho. Tal vez había caminado solo por ese sendero en más ocasiones de las que un niño debería. Al otro lado del puente, el camino se estrechaba. Las casas eran más pequeñas, más pobres, más olvidadas. Algunas ni siquiera tenían ventanas completas. Otras estaban abandonadas, con techos hundidos y puertas colgando de un solo gozne. Samuel se detuvo frente a una de ellas, una casita de madera desgastada, con el techo de láminas oxidadas y una ventana rota cubierta con cartón. No había luz, no había señales de vida, solo oscuridad. «Es aquí», dijo Samuel en voz baja, casi avergonzado. Elena sintió un peso en el pecho. Conocía la pobreza. Había crecido en ella. Pero ver a un niño viviendo en esas condiciones, solo, asustado, le partía el alma. «Vamos», dijo Elena con firmeza. «Entremos». Samuel empujó la puerta, que no tenía cerrojo. Chirró al abrirse, dejando escapar un olor a humedad, a madera vieja, a tristeza acumulada. Adentro todo estaba sumido en penumbras. La luz de la vela que Samuel sostenía apenas iluminaba unos pocos metros. Elena encendió la linterna y el haz de luz recorrió el interior de la casa. Era pequeña, muy pequeña. Una sola habitación principal que servía de sala, cocina y comedor. Al fondo 2 puertas. Una daba a un cuarto diminuto donde Elena podía distinguir una cama angosta. La otra estaba entreabierta, y desde allí venía un silencio que helaba la sangre. «Está allá», susurró Samuel, señalando la puerta entreabierta. Elena respiró hondo y caminó hacia allá, con Samuel siguiéndola de cerca. Empujó la puerta despacio, iluminando con la linterna, y lo que vio le cortó el aliento. Sobre una cama vieja, cubierta con mantas raídas, yacía una mujer, joven, tal vez de 30 y pocos años. Su cabello oscuro estaba despeinado, pegado a la frente por el sudor. Su rostro estaba pálido, demacrado, con ojeras profundas. Tenía los ojos cerrados. Respiraba, pero apenas. Cada inhalación parecía costarle un esfuerzo inmenso. Elena se acercó rápidamente y le tocó la frente. Estaba fría, demasiado fría, pero no era la frialdad de la muerte. Era la frialdad de alguien que ha dejado de luchar, de alguien que se ha rendido. «Señora», llamó Elena con urgencia. «Señora, ¿me escucha?» La mujer no respondió, ni siquiera se movió. Elena le tomó el pulso. Era débil, irregular, pero estaba allí. «Está viva», dijo Elena sintiendo un alivio momentáneo. «Pero está muy débil». Samuel dejó escapar un sollozo. «¿Va a morirse?» Elena se volvió hacia él y lo tomó de los hombros con firmeza. «No, no vamos a dejar que eso pase. Pero necesito que me ayudes. ¿Hay agua caliente? ¿Algún vecino cerca?» Samuel negó con la cabeza. «No hay vecinos cerca, y no hay gas, solo un anafe viejo, pero no hay leña». Elena apretó los dientes. Estaban solos, en medio de la tormenta, con una mujer al borde del colapso, y sin recursos. Pero no iba a rendirse. «Está bien, vamos a hacer lo que podamos». Elena regresó a la habitación principal y buscó cualquier cosa que pudiera ser útil. Encontró unas mantas viejas en un baúl, una jarra con agua, un trapo limpio. No era mucho, pero era algo. Regresó junto a la madre de Samuel y comenzó a cubrirla con las mantas. Le mojó los labios con agua. Le frotó las manos para estimular la circulación, y mientras lo hacía hablaba. «Señora, no sé quién es usted, no sé qué ha pasado en su vida, pero su hijo está aquí, y él la necesita, así que no puede rendirse. ¿Me oye? No puede». La mujer no respondió, pero algo en su respiración cambió. Se volvió un poco más profunda, un poco más estable. Elena sintió una chispa de esperanza.
Miró a Samuel, que estaba de pie junto a la puerta, con la vela encendida aún en sus manos, observando todo con ojos llenos de lágrimas. «Samuel», dijo Elena con suavidad, «ven aquí». El niño se acercó despacio. «Toma la mano de tu mamá». Samuel obedeció. Dejó la vela sobre una mesa improvisada y tomó la mano fría de su madre entre las suyas. «Ahora háblale. Dile que estás aquí. Dile que no estás sola». Samuel tragó saliva. Su voz salió pequeña, quebrada. «Mamá, soy yo, soy Samuel, estoy aquí. No te vayas, por favor, no te vayas». Y entonces sucedió algo extraordinario. Los dedos de la mujer se movieron. Apenas, casi imperceptible, pero se movieron. Elena contuvo la respiración. «Sigue hablando, Samuel. Ella te escucha». Samuel se inclinó más cerca, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Mamá, sé que estás cansada, sé que duele, pero yo te necesito, no puedo estar solo. Pedí un milagro. Recé todas las noches, y creo que Dios me escuchó, porque encontré a esta señora, y ella vino conmigo, y vamos a cuidarte, pero tú tienes que quedarte conmigo». La mujer abrió los ojos despacio, tardó en enfocar, pero cuando vio a Samuel algo en su mirada cambió. «Samuel», susurró con voz ronca. «Sí, mamá, soy yo». La mujer intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. Elena la sostuvo con cuidado. «Tranquila, señora, no se mueva, está muy débil». La mujer miró a Elena con confusión. ¿Quién es usted?» «Soy Elena. Su hijo vino a mi casa buscando ayuda, y vine con él». La mujer cerró los ojos avergonzada. No debí dejarlo solo. Yo... No se disculpe», interrumpió Elena con firmeza. «Ahora lo importante es que descanse y que sepa que no está sola». La mujer comenzó a llorar, un llanto silencioso, doloroso, liberador. «No sé qué hacer», susurró entre sollozos. «No sé cómo seguir. Todo se derrumbó. Mi esposo se fue. No tengo dinero, no tengo fuerzas, y mi hijo merece algo mejor». Elena le tomó la mano con fuerza. Su hijo la ama, y eso es lo más importante. El resto lo vamos a resolver. Pero no esta noche. Esta noche solo tiene que descansar y dejar que otros la cuiden por una vez. La mujer miró a Elena con una mezcla de gratitud y desesperación. «¿Por qué hace esto por nosotros? No nos conoce». Elena sonrió apenas con los ojos brillantes. «Porque su hijo me encontró. Porque tocó mi puerta. Y porque hace mucho que nadie necesitaba de mí. Y tal vez yo también necesitaba esto». Samuel se acurrucó junto a su madre, todavía sosteniendo su mano. Y la mujer, con las pocas fuerzas que le quedaban, lo abrazó contra su pecho. Elena los observó en silencio, y sintió algo que no sentía hacía años. Un propósito, una razón, una conexión. Salió de la habitación para darles un momento de privacidad y caminó hacia la ventana rota. Miró hacia afuera, donde la tormenta seguía rugiendo, pero ya no le parecía tan oscura, ya no le parecía tan fría, porque adentro, en esa casa pobre y olvidada, algo estaba comenzando a sanar. Un niño había dejado de estar solo, una madre había dejado de rendirse, y una anciana había dejado de sentir que su luz ya no servía para nada. Y cuando Elena cerró los ojos y respiró hondo, supo que esa noche no había sido casualidad, que esa tormenta no había sido solo tormenta, que esa puerta no había sido tocada por error, y que tal vez, solo tal vez, los milagros sí existen, pero no llegan del cielo con trompetas y ángeles. Llegan mojados, asustados, sosteniendo una vela apagada y pidiendo, con el corazón en la mano, que alguien, por favor, los escuche. Hay momentos en los que el tiempo deja de ser una línea recta y se convierte en un círculo. Y esa noche, en aquella casa olvidada por el mundo, el tiempo parecía haberse detenido por completo. Elena no se había movido de allí. No podía, no después de ver a esa mujer tan frágil, tan rota, tan al borde del abismo.
no después de ver a Samuel aferrándose a su madre, como si con solo sostenerla pudiera mantenerla con vida. La tormenta seguía afuera, implacable, pero dentro de esa casa algo había comenzado a cambiar. Elena había improvisado lo que pudo. Había traído más mantas de la habitación contigua. Había encontrado un poco de pan duro en la alacena y lo había remojado en agua para que la madre de Samuel pudiera comerlo. No era mucho, pero era suficiente para que ella recobrara algo de color en el rostro. Samuel no se había separado de su madre ni un instante. Se había sentado junto a ella sosteniendo su mano, contándole en voz baja todo lo que había pasado. Cómo había salido en la tormenta. Cómo había visto la luz de la ventana de Elena. Cómo había tocado la puerta creyendo que tal vez Dios vivía allí, y su madre lo escuchaba con los ojos llenos de lágrimas, acariciándole el cabello con dedos temblorosos. «Perdóname, hijo», susurraba una y otra vez. «Perdóname por no haber sido más fuerte». «No tienes que pedir perdón, mamá», respondía Samuel con una madurez que partía el alma. «Yo solo quiero que estés bien». Elena los observaba desde la puerta, con el corazón apretado. Hacía tanto tiempo que no veía algo así. Amor puro. Amor que no pedía nada a cambio. Amor que solo quería existir. Y en medio de esa escena, Elena sintió algo que no había sentido en años. Una paz. No era una paz completa. No era una paz sin dolor. Pero era una paz que nace de saber que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer. De pronto, un sonido rompió el silencio. Un golpe en la puerta, fuerte, urgente, desesperado. Elena se sobresaltó. Samuel levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos. La madre de Samuel intentó incorporarse, con el rostro lleno de miedo. «¿Quién puede ser?», susurró Elena. «No lo sé», respondió la mujer con voz temblorosa. «Nadie viene aquí. Nunca». Elena caminó hacia la puerta con cautela. El corazón le latía con fuerza. En un pueblo tan pequeño nadie tocaba puertas a esas horas, y menos en medio de una tormenta. «¿Quién es?», preguntó con voz firme. Del otro lado llegó una voz de hombre, grave, cansada, desesperada. «Por favor, abra. Necesito entrar». «Vivo aquí». La madre de Samuel dejó escapar un grito ahogado. «Es él, es mi esposo». Elena miró a Samuel, que se había puesto de pie con el rostro pálido. No sabía si era miedo o esperanza lo que veía en sus ojos. Tal vez ambas cosas. Elena abrió la puerta, y allí, empapado hasta los huesos, con la ropa sucia y el rostro demacrado, estaba un hombre de unos 35 años. Tenía el cabello negro pegado a la frente, los ojos hundidos por el cansancio, las manos temblorosas. Y cuando vio a Elena, su expresión fue de total confusión. «¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa?». Elena lo miró directamente a los ojos, sin intimidarse. «Su hijo salió a buscar ayuda, y yo vine con él. Su esposa está muy enferma». El hombre palideció. Entró rápidamente, empujando la puerta con fuerza, y corrió hacia la habitación donde estaba su esposa. Cuando la vio, se detuvo en seco. «Dios mío, ¿qué te pasó?». La mujer lo miró con una mezcla de alivio y dolor. «¿Dónde estabas?», susurró con voz quebrada. «¿Dónde estabas cuando te necesitaba?». El hombre se arrodilló junto a la cama, con el rostro descompuesto. «Traté de volver. Cada día traté. Pero no había trabajo aquí. Tuve que irme lejos. Y cuando conseguí algo de dinero, la tormenta cortó los caminos. No pude cruzar. Estuve varado en el pueblo de al lado. No tenía forma de avisarte. No tenía teléfono. No tenía nada». La mujer comenzó a llorar. Un llanto profundo, doloroso, acumulado durante semanas. «Pensé que nos habías abandonado. Pensé que ya no querías estar aquí». El hombre le tomó las manos con desesperación. «Nunca, nunca los abandonaría. Ustedes son lo único que tengo, lo único que me mantiene vivo». Samuel, que había estado observando todo desde un rincón, dio un paso adelante. «¿Papá?». El hombre se volvió hacia él,
y cuando vio a su hijo, con los ojos llenos de lágrimas, algo dentro de él se quebró. «Samuel, hijo». Samuel corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. El hombre lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello, sollozando sin control. «Perdóname, hijo, perdóname por no haber estado aquí, perdóname por haberlos dejado solos». «No importa, papá, ya estás aquí, eso es lo que importa». Elena, que había estado observando desde la puerta, sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. No podía evitarlo, porque esa escena le recordaba todo lo que ella había perdido, todo lo que nunca pudo recuperar. El hombre levantó la mirada hacia Elena, con el rostro lleno de gratitud y confusión. Usted vino con mi hijo. ¿Por qué? No nos conoce». Elena respiró hondo, tratando de controlar la emoción. «Su hijo tocó mi puerta, y yo no podía dejarlo solo». El hombre se levantó despacio y caminó hacia ella. La miró fijamente, como si estuviera tratando de recordar algo. Yo la conozco». Elena frunció el ceño. «No lo creo. Yo vivo sola. Hace años que no salgo mucho». «Sí», insistió el hombre con los ojos cada vez más abiertos. «Yo la recuerdo. Usted ayudó a mi madre. Hace muchos años, cuando yo era niño». Elena sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué?». El hombre asintió con la voz temblorosa. «Mi madre estuvo muy enferma cuando yo tenía 7 u 8 años. Mi padre había muerto, estábamos solos, y una mujer vino a ayudarnos. Nos trajo comida, cuidó de mi madre, no nos cobró nada. Solo dijo que lo hacía porque creía que así es como debía ser, que así es como uno ayuda a otros». Elena sintió que las piernas le temblaban. Retrocedió un paso, buscando apoyo en la pared. «¿Tu madre? ¿Cómo se llamaba?» Rosa Méndez». Elena cerró los ojos, y de pronto todo volvió a ella como una avalancha. Rosa, una mujer joven, viuda, con un niño pequeño, enferma de neumonía, sola en una casa parecida a esta. Y Elena, que entonces tenía poco más de 20 años, recién casada, había ido a ayudarla porque su propia madre le había enseñado que así se hacía, que uno no dejaba a otros sufrir solos. Había cuidado de Rosa durante semanas, hasta que se recuperó. Y luego, la vida siguió, y Elena nunca volvió a verla. «Dios mío», susurró Elena con la voz quebrada. «Eras tú. Ese niño eras tú». El hombre asintió con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Nunca olvidé su rostro. Nunca olvidé lo que hizo por nosotros. Mi madre hablaba de usted hasta el día en que murió. Decía que usted era un ángel, que Dios la había enviado». Elena no pudo más. Se dejó caer en una silla, con el rostro entre las manos, sollozando. Samuel se acercó a ella y le tomó la mano. «¿Está bien, señora Elena?». Elena levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. «Sí, hijo, estoy bien. Es solo que a veces la vida tiene formas extrañas de cerrar círculos». El padre de Samuel se arrodilló frente a Elena y le tomó las manos con reverencia. «Usted salvó a mi madre, y ahora salvó a mi familia. No sé cómo agradecer». Elena lo interrumpió con la voz firme a pesar de las lágrimas. «No tienes que agradecer nada. Tu hijo me salvó a mí también, porque hacía mucho tiempo que nadie me necesitaba, que nadie tocaba mi puerta, que nadie veía mi luz, y él me recordó por qué sigo encendiéndola cada noche». Se quedaron en silencio, los 4, unidos por algo más grande que ellos. No era coincidencia, no podía serlo. Era un milagro que no había llegado del cielo con trompetas y ángeles, sino con pasos pequeños, manos frías y una vela apagada. Un milagro que se había tejido en silencio durante años, esperando el momento exacto para revelarse. Y esa noche, en medio de la tormenta, ese momento había llegado. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Y en esa casa pequeña, en medio de la tormenta que comenzaba a ceder, el silencio que los envolvía no era incómodo, era sagrado.
Elena seguía sentada en la silla vieja, con las manos de Samuel sosteniendo una de las suyas. El padre del niño permanecía arrodillado frente a ella, con el rostro aún mojado por las lágrimas, y desde la habitación contigua, la madre de Samuel observaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Nadie hablaba, porque no hacía falta. Porque a veces las palabras sobran cuando el corazón ya ha dicho todo. Afuera, el viento había comenzado a amainar. La lluvia ya no golpeaba con furia contra el techo de lámina. El rugido de la tormenta se había convertido en un murmullo suave, como si el cielo mismo estuviera agotado después de tanta violencia. Y en el centro de la mesa, la vela que Samuel había traído seguía encendida. Su llama pequeña, constante, titilaba con suavidad, proyectando sombras cálidas en las paredes descascaradas. Elena la observó en silencio, y de pronto algo en su memoria se movió. Esa vela no era una vela cualquiera. Se levantó despacio, con las rodillas protestando, y caminó hacia la mesa. Tomó la vela con cuidado y la acercó a la luz de la linterna. La observó detenidamente. La cera blanca, la forma cilíndrica, la base ligeramente irregular, y entonces lo vio, una pequeña marca en la base. Casi invisible, pero estaba allí, una cruz diminuta grabada a mano. Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. «Dios mío». Samuel se acercó, preocupado. «¿Qué pasa, señora Elena?» Elena levantó la mirada hacia él, con los ojos brillantes. «Esta vela... Samuel, ¿de dónde la sacó tu abuela?» Samuel frunció el ceño, tratando de recordar. «No sé. Ella siempre la tuvo. Decía que se la había dado una mujer muy buena hace muchos años, que esa mujer le enseñó a rezar cuando todo estaba oscuro». Elena cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. «¿Tu abuela? ¿Cómo se llamaba?» Rosa Méndez». El mundo se detuvo. Elena se llevó una mano al pecho, tratando de contener el torbellino de emociones que la invadía. Porque esa vela que Samuel había llevado consigo en medio de la tormenta, esa vela que él había sostenido con tanta fe, creyendo que lo guiaría hacia Dios, era la misma vela que Elena le había dado a Rosa tantos años atrás, cuando Rosa estaba enferma, cuando no tenía esperanza, cuando creía que iba a morir y dejar a su hijo solo en el mundo. Elena le había llevado comida, le había llevado medicina y le había llevado esa vela, con una cruz grabada en la base, diciéndole: «Enciéndela cuando tengas miedo, y reza, Dios siempre escucha». Y Rosa se había curado, y había vivido años más, y le había dado esa vela a su nieto antes de morir, y ahora, décadas después, esa misma vela había guiado a Samuel de regreso a ella. Elena se dejó caer de nuevo en la silla, incapaz de mantenerse en pie. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control. El padre de Samuel se acercó, alarmado. «¿Está bien? ¿Qué sucede?» Elena levantó la vela con manos temblorosas. «Esta vela, yo se la di a tu madre, hace casi 40 años». El hombre la miró sin comprender. «¿Cómo?» «Cuando tu madre estaba enferma, cuando fui a cuidarla, le di esta vela, le dije que rezara con ella, que Dios la escucharía». El hombre tomó la vela con cuidado y observó la pequeña cruz en la base. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi madre siempre guardó esta vela. Nunca quiso encenderla. Decía que era sagrada, que la mujer que se la había dado era un ángel, y antes de morir se la dio a Samuel. Le dijo que cuando más la necesitara la luz llegaría». Elena sollozó, incapaz de contener el dolor y la belleza de lo que estaba sucediendo. «No soy un ángel», susurró con voz quebrada. «Solo soy una mujer cansada que ha cometido muchos errores, que perdió a su esposo, que se peleó con su hija y la dejó ir, que pasó años sola, preguntándose si su vida había servido para algo». Samuel se abrazó a ella con fuerza. «Su vida sí sirvió, señora Elena, porque salvó a mi abuela, y mi abuela me enseñó a rezar, y yo recé, y usted vino, y ahora mi mamá está mejor, y mi papá regresó,
y estamos todos juntos. Elena lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello, sintiendo que algo dentro de ella se reparaba, algo que había estado roto durante tanto tiempo. El padre de Samuel se unió al abrazo, y desde la habitación, la madre de Samuel los observaba con una sonrisa débil pero real, y en ese momento, en esa casa pobre y olvidada, sucedió algo que no se puede explicar con palabras. No fue un rayo de luz celestial, no fue una voz que bajó del cielo, no fue un ángel con alas doradas. Fue algo más simple, y por eso mismo más poderoso. Fue la certeza absoluta de que nada de lo que había sucedido esa noche había sido casualidad, que esa tormenta había llegado en el momento exacto, que Samuel había salido de su casa en el momento exacto, que Elena había encendido su luz en el momento exacto, que el padre había regresado en el momento exacto, y que esa vela, guardada durante décadas, había cumplido su propósito en el momento exacto. Elena se separó del abrazo y caminó hacia la ventana rota. Miró hacia afuera. La tormenta había pasado. Las nubes comenzaban a abrirse, dejando ver algunos destellos de estrellas. El aire olía a tierra mojada, a nuevo comienzo, y entonces supo. Supo que Dios no había respondido las oraciones de Samuel de la forma en que el niño esperaba. No había arreglado todo de golpe. No había hecho que los problemas desaparecieran. No había traído dinero ni curado la enfermedad con un chasquido de dedos. Pero había hecho algo más importante. Había puesto a las personas correctas en el camino de las otras. Había cerrado un círculo que llevaba décadas abierto. Había recordado a una anciana solitaria que su vida sí importaba. Había reunido a una familia que estaba al borde de romperse. Y había demostrado que los milagros no siempre son espectaculares. A veces son pequeños, a veces son silenciosos. A veces llegan disfrazados de gestos sencillos, de coincidencias imposibles, de encuentros que nunca debieron suceder, pero sucedieron. Elena se volvió hacia la familia, que ahora la miraba con una devoción que la hacía sentir incómoda y honrada al mismo tiempo. «No merezco que me miren así», dijo con voz suave. «Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer». El padre de Samuel negó con la cabeza. «No, no cualquiera, porque muchos habrían cerrado la puerta. Muchos habrían ignorado los golpes. Muchos habrían dicho que no era su problema, pero usted abrió, usted vino, usted nos salvó». Elena sonrió apenas, con los ojos aún húmedos. «Tu hijo me salvó a mí primero». Samuel se acercó y le extendió algo. El dibujo arrugado que había llevado consigo toda la noche. «Quiero que se quede con esto, señora Elena». Elena lo tomó con cuidado y lo observó bajo la luz de la vela. La casa, el árbol, la familia tomada de las manos. «¿Por qué quieres que me lo quede?» Samuel sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. «Porque usted es parte de mi familia ahora. Y quiero que lo recuerde». Elena sintió que el corazón se le llenaba de algo que no había sentido en años. Pertenencia, propósito, amor. Dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. «Lo voy a guardar como un tesoro». La madre de Samuel llamó desde la habitación, con voz débil pero cálida. «Señora Elena, ¿se quedará con nosotros esta noche?» Elena miró hacia la ventana. La tormenta había pasado. Podría regresar a su casa, a su silencio, a su soledad, pero algo en ella no quería irse. Algo en ella quería quedarse allí, con ellos, con esa familia rota pero viva, con ese niño que había tocado su puerta creyendo que Dios vivía allí. «Sí», respondió con voz firme, «me quedaré». Y esa noche, en esa casa pequeña, iluminada por una sola vela que había sobrevivido décadas para cumplir su propósito, 4 personas durmieron en paz. No porque todos sus problemas se hubieran resuelto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, ninguno de ellos estaba solo, y eso, en sí mismo, era un milagro. El amanecer llegó despacio, tímido, como si tuviera miedo de romper la paz que se había asentado en aquella casa durante la noche. Los primeros rayos de sol
se filtraban por la ventana rota, iluminando el polvo suspendido en el aire y dibujando líneas doradas sobre las paredes descascaradas. Afuera, el mundo parecía recién lavado. Los árboles goteaban las últimas gotas de lluvia. Los charcos reflejaban el cielo limpio, y los pájaros comenzaban a cantar, como celebrando que la tormenta había quedado atrás. Elena despertó en la silla donde había pasado la noche, con el cuerpo adolorido, pero el corazón extrañamente liviano. Se había quedado velando el sueño de esa familia, cuidando que la madre de Samuel siguiera respirando con normalidad. Observando cómo el padre dormía en el suelo, junto a la cama de su esposa, sosteniendo su mano incluso en sueños, viendo a Samuel acurrucado bajo una manta raída, con el rostro finalmente sereno. Y ahora, con la luz de la mañana bañándolo todo, Elena se sentía diferente, como si algo pesado se hubiera desprendido de sus hombros durante la noche, como si, después de años caminando con una carga invisible, finalmente pudiera respirar hondo. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido. Caminó hacia la cocina improvisada y abrió la alacena. No había mucho: un poco de harina, algo de sal, una lata de aceite casi vacía. Pero era suficiente. Elena había crecido en la pobreza. Sabía hacer milagros con casi nada. Comenzó a trabajar en silencio. Mezcló la harina con agua y sal, amasando con manos expertas hasta formar una masa suave. Encendió el anafe viejo con un poco de leña que encontró apilada afuera, y cuando el fuego cobró vida, colocó la masa en un sartén desgastado. El aroma del pan fresco comenzó a llenar la casa. Fue ese aroma el que despertó a Samuel. Abrió los ojos despacio, desorientado al principio. Luego recordó todo lo que había pasado: la tormenta, la señora Elena, su padre regresando, su madre mejorando. Se levantó de un salto y corrió hacia la cocina. «¿Señora Elena?» Elena se volvió hacia él con una sonrisa cálida. «Buenos días, Samuel. ¿Dormiste bien?» Samuel asintió, frotándose los ojos. Luego miró el pan que se doraba en el sartén y sus ojos se iluminaron. «¿Usted hizo pan?» «Sí. No es mucho, pero es algo. Y en Navidad, hasta lo poco se vuelve suficiente cuando se comparte». Samuel se acercó y observó el pan con una reverencia casi religiosa. Hacía tanto tiempo que no desayunaba algo caliente, algo hecho con amor. «Huele delicioso. Ayúdame a preparar la mesa. Vamos a desayunar todos juntos». Samuel obedeció con entusiasmo. Buscó platos desportillados, tazas desparejas, lo que pudo encontrar, y juntos armaron una mesa humilde pero digna. El movimiento y el aroma despertaron al padre de Samuel. Se incorporó despacio, con el rostro marcado por la fatiga, pero más sereno que la noche anterior. Cuando vio a Elena cocinando y a su hijo ayudándola, algo en su expresión se suavizó. «Buenos días», dijo con voz ronca. «Buenos días», respondió Elena. «¿Cómo está tu esposa?» El hombre miró hacia la habitación. «Mejor. Está despierta y me pidió que la ayudara a levantarse». Elena dejó el pan en un plato y se secó las manos. «Entonces ayúdala. Vamos a desayunar todos juntos, como debe ser en Navidad». El hombre asintió y entró a la habitación. Momentos después, salió sosteniendo a su esposa con cuidado. Ella caminaba despacio, con pasos débiles, pero caminaba. Y cuando llegó a la mesa y vio el pan humeante, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No puedo creer que esté pasando esto». Elena le acercó una silla. «Siéntese, señora, y descanse. Hoy es Navidad, y aunque no tengamos mucho, tenemos lo más importante». La mujer se sentó con cuidado, todavía sostenida por su esposo. Samuel se sentó a su lado tomando su mano, y Elena ocupó el último lugar en la mesa. Los cuatro se quedaron en silencio un momento, mirándose. Una familia rota que estaba comenzando a sanar. Y una anciana solitaria que había encontrado sin buscarlo un lugar donde pertenecer. Elena partió el pan en 4 pedazos. No eran grandes, pero eran iguales.
y los repartió con la solemnidad de quien está realizando un acto sagrado. «Antes de comer», dijo Elena con voz suave, «quiero decir algo». Los tres la miraron con atención. «Hace mucho tiempo yo también estuve rota. Perdí a mi esposo. Me peleé con mi hija por cosas estúpidas, por orgullo, por dolor, y ella se fue, y yo me quedé sola. Y durante años creí que mi vida ya no tenía sentido, que ya no servía para nada, que nadie me necesitaba». Elena hizo una pausa con la voz quebrándose. «Pero anoche, cuando Samuel tocó mi puerta, algo cambió, porque me recordó que mientras tengamos luz para dar, mientras tengamos manos para ayudar, mientras tengamos corazón para sentir, nuestra vida sigue teniendo propósito». La madre de Samuel comenzó a llorar en silencio. El padre apretó la mano de su esposa. Y Samuel miraba a Elena con esos ojos profundos, llenos de gratitud. «Ustedes me dieron algo